Ok, ya está. Entonces, esa es la idea es que dada una función arbitraria, uno se pregunta cuál es la distribución de probabilidad de la nueva variable, que en este caso es la eta. Y seguimos la idea de la definición para una variable aleatoria, la densidad de probabilidad, en términos del promedio de la función delta de Dirac. Aquí está la expresión, y entonces rápidamente uno comienza de la definición inmediata. De la definición es W de eta de Y es el promedio de delta de Y menos eta. Y aquí es donde viene uno, como no conozco yo la distribución de probabilidad o la densidad de probabilidad de eta, pero sí conozco la de psi. Entonces pongo la eta, en vez de la eta, pues pongo la g de psi. Y aquí sí aprovecho para irme a la definición de un promedio. El promedio de una función es la función tal cual, pero acuérdense que aquí la variable adentro de la integral ya van las variables minúsculas correspondientes a cada una de las variables que se asocian. Por ejemplo, la eta tiene asociado la y, pero como la y no la conozco, la que conozco es la x de la psi, entonces ahí es donde transformamos esta, ponemos aquí la g de psi, y luego la distribución, la densidad de probabilidad que conocemos que es la w psi de x, y ahí está, ¿no? Y con base a eso usamos una propiedad importante de la función delta, que es para cualquier función h de x, se puede escribir, se puede demostrar que la función delta de una función arbitraria se puede escribir como esta expresión que ustedes ven aquí, donde xn representan la raíz enésima de la función h de x. Si nosotros definimos la h de esta manera, que es la y menos g de x que está aquí, pues de ahí calculamos todo lo que se requiere, ¿no? La h de las raíces, la raíz de la función h, que son x a la n, xn, pues sustituimos xn aquí y vemos que debe ser 0 porque es una raíz, y de ahí despejamos la y, despejamos la xn, que son las raíces que van aquí, ¿no? Etcétera, etcétera, y se obtiene esta expresión finalmente. Y que nos dice aquí, pues es con este ejemplo claro, se ve de una manera, pues, que podemos nosotros evaluar estas expresiones del lado derecho, que es la suma de dos cantidades, ¿no? Las dos raíces son, en este caso, B1, definido de esta manera, la raíz de 2e entre m, y B2 es g menos 1 de e, que es menos la raíz de 2e entre m. Y la derivada de la x, de la g de x con respecto a x es m por b, entonces pues ya tenemos toda la información y sustituimos aquí en la suma de dos cantidades y obtenemos esta expresión como la suma de 2 nos da esta. Esta es una evaluada en la raíz B1 y esta es la otra evaluada en la raíz B2. Y al sumar obtenemos esta expresión. Con eso ya logramos una transformación, la densidad de probabilidad para la eta de Y, que en este caso sería eta de E, ¿no? Bueno, pues, y luego vimos los ejemplos unos ejemplos para calcular funciones características dada una densidad de probabilidad y algunas propiedades que vamos a volver a ellas en este momento, después de ver, vamos a ver el caso de generalización de varias variables aleatorias, ¿no? Ahora ya no tenemos una, sino tenemos R, un conjunto R de variables aleatorias. Aquí van a ser psi1 hasta psi de R. El caso de un jugador, que R dados, por ejemplo, ¿no? Entonces, un dado te va a dar un conjunto de 6 caras, 6 valores del dado, el otro 6, el otro 6, y así. Entonces, son R. Entonces, corresponde al iésimo dado que se lanza. Ahora vamos a lanzarlo, pues el iésimo dado, vamos a n veces, el dado 2 n veces, etcétera. Todos, ¿no? Entonces, pues igual que en el caso, lo más sencillo siempre podemos pensar en el caso de dos variables. Para R pues son muchas, ¿no? Pero para dos casos, pues es más fácil, ¿no? Así podemos entender mejor. La N, recuerden ustedes que N es un número muy, muy, muy grande de realizaciones, que son los experimentos que hay que llevar a cabo, ¿no? Y entonces, el promedio de esa función de R variables aleatorias, pues es
por lo mismo de esta manera, ¿no? Así. Y ahora se puede demostrar sin mucho relajo algebraico. Finalmente, casi podemos admitir como una definición que la densidad de probabilidad de R variables aleatorias, cada una va a tomar, fíjense bien, aquí la psi1 toma valores entre x1 y x1 más de x1, y psi2 entre x2 y x2 más de x2, y psi de r entre x de r y x de r más diferencial x de r. Y por definición, se puede demostrar, o lo admitimos como un axioma, que corresponde al promedio de la función delta de x1 menos psi1 hasta xr menos psi de r. Si fuera solamente una sola variable aleatoria, pues nos quedamos con x1 psi1, que es exactamente lo mismo que ya sabemos. Cuando tenemos una variable aleatoria, pues es delta de y menos la psi, menos la eta, perdón. Y aquí pues ves lo mismo. Para una sola variable, pues nos quedamos con la única función delta x1 menos la psi1. Si hubieran dos, pues sería multiplicado por delta de x2 menos psi2, pero como hay r, pues ahí ponemos los puntos suspensivos y identificamos el promedio. Aquí faltó el corchete angular para cerrar este corchete, ¿no? Bueno, es errores de dedo. Entonces se abrevia, para escribir R variables, abreviamos la W subíndice R a partir de, bueno, pues el promedio de una función. Ya les había comentado las otras veces que si yo tengo una función f de x de psi1, el lado derecho van a ser R integrales de la función, pero la función corresponden a las variables menores, minúsculas, de las variables aleatorias psis. Entonces la psi1 le corresponde a x1, la psi2 la x2, la psi de r xr, y la densidad de probabilidad evidentemente debe ser wr x1 hasta xr y integrado en r, ¿no? Esa definición yo les mostré que para el caso de dos variables, pues sí se cumple. Entonces, evidentemente por inducción se puede hacer para r variables sin ningún problema, o para n, ¿no? Bueno. También existe otra definición que se llama la densidad de probabilidad marginal. Marginal significa que hacemos a un lado, al margen de otras, y dejamos, por ejemplo, queremos calcular de las RI, donde I tiene que ser estrictamente menor que R. Si R vale 10 y I quiero calcularlo con 9, entonces yo quiero calcular la W de 9 de 9 variables aleatorias, de las por ejemplo, aquí, ¿no? X1 hasta XR. Pero si yo tengo I menor que R, entonces le pongo la I aquí. Pero esa W de I lo puedo calcular. Si yo conozco la W de R, la puedo calcular integrando marginalmente de las variables que yo quiero quitar de la WR. Por ejemplo, si yo pongo en forma ordenada, ¿no? De alguna manera, X1 hasta XI, no necesariamente tiene que ser así ordenado. Ya les puse el ejemplo de WXYZ. Si yo quiero calcular la W de XZ, pues me quito la de Y. Si yo quiero quitarme la Z, pongo W de Z. Perdón, quiero quitarme X y Y, pongo W de Z es igual a la integral, dos integrales de W3 de X, Y, Z, diferencial de X, diferencial de Y. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, dependiendo de las integrales que queramos realizar, es la densidad de probabilidad que queremos obtener. Entonces, aquí la I, pues llega hasta aquí, y de ahí a partir de XI, puedo sumar XI más 1, más 2, más 3, hasta XR. Entonces me voy a quitar desde la XI más 1 hasta la XR, las integrales, y me va a quedar única y exclusivamente la W de I. Eso se llama la densidad de probabilidad marginal a partir de la densidad de probabilidad completa. Y esas son definiciones muy fáciles de evaluar. Bueno, entonces ahora entramos a la parte de
las funciones características de la densidad de probabilidad, ¿no? ¿Cómo definimos la densidad de la función característica de un conjunto de variables aleatorias? R de ellas. Bueno, pues otra vez. Nosotros contábamos con para una variable C de psi por U, perdón, y era el promedio de la exponencial de I, entonces eran las dos variables psi y U. Ahora vamos a tener lo mismo, y esto representa, vean ustedes lo que tenemos aquí, e a la i 1 de psi 1 por la exponencial de e a la i u2 por psi 2 por la exponencial de e a la i u3 por psi 3, etcétera, por la exponencial de e a la i u de r psi de r. Pero como la exponencial el producto de las exponenciales es una sola exponencial y es la suma de todas las que están, se suman los exponentes. Y entonces pues tenemos esta, la definición, ¿ok? Para cada una de las variables aleatorias. Ese es el promedio. Por definición de un promedio, pues simple y sencillamente voy a poner dentro de la integral la exponencial de IU1, pero en vez de la psi1, recordemos inmediatamente que la variable minúscula que le corresponde a la psi, pues es la x1 y aquí está, ¿no? Ahí está la variable x1 sin ningún problema. Y así por el estilo. Aquí faltó, es una suma, es un error aquí también, es una suma. La suma aquí nos va a quedar e a la i ur por x de r. Entonces aquí es la suma, y aquí va una suma, w de r, y entonces ahora sí, el número de variables aleatorias son x1 hasta xr. Esta integral representa r integraciones, ¿no? Es así de, nada más que pues para no escribir tanto. Aquí se pone así, bueno, aquí se le olvidó al estudiante poner las r integrales. Bueno. Ahora, se pregunta uno, la función generadora de momentos, ¿por qué tiene esta expresión? ¿De dónde surge esto? ¿Y por qué la función característica se puede escribir de esta manera? Vean ustedes, ¿no? Así. Entonces, vamos a demostrar, vamos a hacer estas demostraciones para dos variables. Y si se cumple para dos, pues se tiene que cumplir para tres, para 4, etcétera, por inducción. Y luego se puede demostrar también que la densidad de probabilidad es la transformada inversa de Fourier de la función característica. Si la función característica que está aquí, vean, aquí se ve, ¿no? Es esto, la transformada de Fourier de la densidad de probabilidad de la résima de grado R, vamos a entenderlo así, ¿no? De R variables, pues la densidad de probabilidad de R variables. Entonces, encontrar esta densidad de probabilidad, pues va a ser la transformada inversa de la función característica. Y nuevamente, vamos a tener que usar la definición de la función delta de Dirac en este caso. ¿Ok? También como el de tarea. Entonces, esta va a ser la siguiente tarea. La tarea 2, que me van a entregar. En esta semana voy formulando la lista de las tareas, la tarea 2, así por incisos A, B y C, dependiendo si son 3, si son 2, si son 4, etcétera, para el siguiente, el viernes de este que viene, hasta el otro. Esa es la regla que estamos estableciendo, ¿no? De que cada que yo deje tarea en una semana, se acumula, se guarda y se entrega hasta la siguiente semana, el viernes de la siguiente semana. Entonces, esa es la propuesta Y finalmente los cumulantes pues tienen esta forma que está aquí para, si recordamos que la función característica es la suma de estos cumulantes, y el cumulante también se puede escribir como la derivada del logaritmo de la función. Todas estas identidades que ustedes ven aquí
¿ok? Vamos a tratar de demostrarlas en el caso de dos variables, para que quede claro. ¿Y qué significa cada uno de estas expresiones? ¿Ok? Bueno, entonces, déjeme nada más pasar aquí, pasar poner mi tableta para... ¿Todo va bien con la definición que estamos comentando? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? No, yo no, profesor, de ahí no. Ok, entonces todo está eh, claro, ¿no? Bueno, espero que vamos a ver. Entonces queremos lo que yo les comentaba, la función característica de R, aquí es, pasar aquí. Ok, la función característica de R variables, U1, U2, ok, UR es el promedio de la exponencial de I, U1. Acuérdense que es I1 con cada una de sus variables correspondientes, para no poner tanto, más I, U, R, sí de R. Bien, no voy a escribir tantas integrales para no. Esta es la misma I1, pero ahora es X1 más, etcétera. Y es lo que les decía, ahí hay un error, pero aquí es XN y ahora aquí es W de R y van de X1, hasta XR y otra vez de X1 hasta DXR. Esa es la definición. Bueno, vamos a tomar dos nada más. Voy a ponerle así. 1, 2, es esto. Y a la I, 1, más C1, más IU2, C2. ¿Ok? Bueno, vamos a checar primera, lo que yo les decía, que no es difícil. Vamos a demostrar que, vamos a poner aquí, por demostrar que MN1, N2 es lo mismo que la psi1 a la N1, psi2, N2, y esto es lo mismo que la parcial respecto de U1. Ay. Y aquí me faltó la I. N1 parcial respecto de IU2, N2 de la función característica evaluado en U1, U2 igual a 0. Entonces, todo lo que ustedes ven para el caso de R variables, pues es simplemente poner lo que está puesto en lo que está, o sea, para R variables va a ser psi1, psi2 hasta R, la derivada N1, N2, parcial respecto de UR, R, y aquí la CDR, etcétera, etcétera. Entonces, nada más lo estoy haciendo para el caso de 2. Pues esto, pues nos pregunta, a ver, vamos a... Doctor, disculpe, dice que lo está haciendo, pero yo no veo en la pantalla Perdón, nada. perdón, perdón. Es Sí. que se me fue la onda ahí para compartir, perdón. Ok, entonces, está claro que, bueno, ya está, la CDR está definida de esta manera, es las integrales de la exponencial, de la W, etcétera, hasta 1 hasta R. Ahora entonces tomamos C2, sí se ve ahora, ¿verdad?
Sí, ya. Ok. Vamos a tomarlo para n igual a 2. Para no n igual a 2. Entonces, C2 de U1 y 2. La exponencial es la suma de dos cantidades. Ahora vamos a demostrar que efectivamente para los momentos N1, N2 hasta NR, pues son estos promedios y estas derivadas. Pues vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, voy a tomar nada más 2 y voy a ver qué significa para mí considerar esta derivada. Bueno, entonces, para calcular MN1, N2, vamos a demostrar que sea esta expresión, el promedio de N1, Si1 a la N1 y Si2 a la N2, pues tiene esto. Pero esto significa, por notación, es la derivada enésima, pero en 2, de la C2. Y esta es la derivada enésima en 1 de lo que queda. O sea, son operadores, este actúa sobre este y este actúa sobre lo que ya hiciste después de operar el operador, la parcial de I1, 2 a la N2 de la función característica. Así de fácil. Entonces vamos a proceder. Voy a poner aquí la demostración, ¿no? La demostración es, vamos a considerar cómo evaluamos la parcial respecto de IU2 de, sería así, ¿no? Esto es lo mismo, es notación, ¿sí? Vamos a ver, déjenme ver, IU2, N2, N2, de C2, I1 y 2. Ok. Vamos a por ejemplo, déjenme ver. Es que estas n's, enésima, la parcial enésima. A ver, recuerden ustedes que cuando hicimos el caso de una variable, era la parcial enésima de la C2, por ejemplo, de la función característica, pero teníamos que calcular la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y así por el estilo. Nomás voy a recordar. Dijimos que Mn era esta. Y esto era la parcial de IU enésima, y aquí era a la n de psi, la función característica de psi de u, con u igual a 0. Entonces había que demostrar eso. Nada más para recordar la C, la función característica de U, perdón, es que aquí las N's tenemos que seguir la misma idea, porque si no, no. O sea, esta era el promedio de a la I, U, sí. Entonces, su primera de esta N es N derivadas. Entonces, ¿qué tengo que tomar? N1 igual a 1. Y entonces esto era la parcial de esto con respecto de U y U, ¿ok? Era simple y sencillamente la psi por E a la IU. ¿Por qué? Porque la variable es, en este caso, IU, y esta es la misma variable IU. Entonces, la psi era, la psi es como la constante, ¿no? O sea, 2x, pues era aquí 2 por E a la x, por decirlo así. Y entonces lo tengo que evaluar en U igual a 0, y entonces me queda la psi. Ahora, para n igual a 2, tengo que tomar la psi de esto igual a, perdón, para n igual a 2 tengo que sacar la segunda, para n igual a 2 tengo que tomar la derivada, la m2, tiene que ser, voy a demostrar que sea esto, y esto tiene que ser la segunda derivada con respecto de iu al cuadrado de la función característica. Pero como la primera derivada ya vimos que es esta expresión que está aquí, la segunda va a ser el promedio de psi cuadrada de a la i u psi
Y como tengo que evaluarlo en U igual a 0, pues esto tiene que ser la psi cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Fue lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Para cada, o sea, yo quiero probar que los momentos de la función característica de una sola variable, pues es psi a la n. Entonces, para hacerlo, pues tengo que sacar la enésima derivada de la función característica, pero la enésima derivada, pues tengo que derivar uno por uno, uno por uno. Por ejemplo, para n igual a 1, ya vi que sí cumple, ¿no? Sí cumple la expresión. Para n igual a 2, tengo que demostrar que esto es cierto y si es correcto, también es correcto. Y así por el estilo, M3 tiene que ser porque voy a derivar aquí esta derivada de esto, va a quedar psi cúbica por esto igual a 0, y así me voy de manera consecutiva para cada una de las derivadas. Bueno, pues es exactamente lo mismo aquí, ¿ok? Voy a permitir, ya con esa idea, voy a borrar esto, y entonces, fíjense bien, ustedes no me van a, esto es muy clarito. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo que hacer con N2? O sea, la enésima derivada de la, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? Así voy a recurrir a la intuición. ¿Qué significa? Fíjense bien, ¿qué significa que hagamos esto? A ver si. ¿Qué significa? Voy a hacer la pregunta a ver si entendimos lo que quise decir. Si fui explícito. ¿Qué significa que yo calcule esta cantidad? Que eso quiere decir que N1 vale 1 y N2 vale 2. Entonces esto es psi de 1 y psi de 2 al cuadrado. ¿Es correcto? Por la definición, por decirlo así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Nancy, Karina. sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, Ok, yo sí. muy bien. Muy bien, entonces, perfecto. Pero eso significa que yo tenga que demostrar, para que eso sea cierto, tengo que verificar que esto es así, que esto es la parcial respecto de IU1, ¿ok? Por la parcial respecto de IU2 al cuadrado de la función característica. Estamos hablando de dos variables en este momento. Eso significa evaluar esta derivada de la función característica, en este caso, ¿ok? Eso es lo que significa. ¿Qué pasa si pongo aquí 2? Pues aquí tengo que poner 2. ¿Correcto? Es así de sencillo, ¿no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, doctor. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que yo puedo ir incrementando, por ejemplo, puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer 1 y N2, por ejemplo. Pues eso quiere decir que yo haga esto. Aquí me falta el 2 a la N2. O viceversa. Esto quiere decir que yo tengo que demostrar esto y esto. Y esto quiere decir la parcial respecto de IU1 que multiplica la parcial respecto de IU2 elevado a la 2. Perdón, sí, U2, ¿no? U2 elevado a la N2. Eso es lo que significa. Y evidentemente el otro pues es al revés. La parcial respecto de I1 a la N1 por la parcial respecto de I2 nada más de C2. Y aquí me falta el C2 de I1. U2 evaluado en U1 igual a U2 igual a 0. Y aquí igual, ¿no? Bueno, ya pongo U1 igual a U2 igual a 0.
Eso es lo que quiere decir para cada una de las derivadas. Eso es todo. Entonces, pues para hacerlo, voy a tomar, por ejemplo, el C1. Vamos a considerar, por ejemplo, pues vamos a ver, por ejemplo, 1, por decirlo así, ¿no? Demostración. Pues vamos a tomar el 1. Entonces, de aquí nada más voy a tomar N1 igual a 1, igual a N2 igual a 1. Entonces tengo que demostrar esto. ¿Ok? Para no, voy a demostrar esto. Que esto es C1, C2. Y que esto tiene que ser, hay varias posibilidades, ¿no? Y esto es 1, U2 igual a 0. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces ya puedo irme para arriba y borrar lo que tengo aquí para no... Ok, nada más hay que recordar que la función característica de la que vamos a partir, así como le hicimos en la... No necesitamos la integral, necesitamos la definición de la función característica. En este caso, la función característica que tenemos por definición, y la que necesitamos, es esta. U1, Si1 más I, U2, Si2. Entonces, ¿cuánto vale? Me dice que yo tengo que actuar estos operadores sobre la función característica. Entonces voy a poner la parcial de C2 con respecto de IU2. Entonces, ¿esto cuánto vale? Pues es el promedio. Esta no interviene esta. Entonces va a quedar Si2 por E a la IU1 más Si1 más IU2, Si2. Por favor, cuando no entiendan, no levanten la mano, levanten la voz y digan, profesor, no entendí. La exponencial de una suma de exponentes, pues aquí estoy hablando la parcial de la exponencial de la suma, pero la parcial respecto de IU2 de la primera suma, pues es 0. La parcial de la IU2, de la C2 con respecto a IU2, pues es Si2. Ahí está. ¿Es correcto o no? ¿Está bien? Sí, Oye, ¿está claro? Nancy, sí. Karina, y no sé quién es la otra, si es alumna o alumno, porque estoy viendo que somos 4 ahora, ¿no? ¿Quién es la otra persona? Soy yo, Rodrigo. Ah, Rodrigo, muy bien. Ah, Rodrigo, ok. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, muy bien. ¿Está bien, Rodrigo? ¿Se entiende la definición? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, ahí está la primera. Ahora me dice que tengo que evaluar la parcial con respecto de I1. Entonces, ahora sí, vamos con la otra definición. Okay. Muy bien. Es la parcial respecto de IU1 actuando sobre la parcial C2 respecto de IU2, ¿no? Ahora, pues tengo que evaluar la derivada, y esta ya la hice, aquí está, esta ya la hicimos. Ahí está, ¿no? Ahora tengo que actuar este operador sobre lo que ya realicé, entonces tengo el promedio, la derivada de un promedio es el promedio de la derivada, entonces tengo aquí la psi2. Ahora voy a volver a derivar esto. A la derivada de esta exponencial es evidentemente sí o no. ¿Es correcto? Sí, La psi2 doctor, no, la psi2 para esta variable no interviene, es como una doctor, constante. ¿Sí? ¿por qué en la Dime. derivada de C2 respecto a U2 tenemos que es la suma? Es que
La A puso ver, primero su mamá. ok, La, a ver, a ver, a ver. figura. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a empezar. A ver, te voy a poner un ejemplo claro, Nancy. ¿De Nancy o eres Karina? Karina. Karina, ok. A ver, suponte, Karina, que f de xy es e a la 2x más 2y. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Voy a sacar la parcial de f con respecto de x, de y, perdón, primero de y, para que no. Con respecto de y. ¿Estás de acuerdo que voy a indicar la parcial respecto de y de e a la 2x más 2y? Bueno, déjame ponerlo así para que no sea muy... Ponerlo a, donde a y b son constantes. ¿Ok? Entonces aquí va a ser a y aquí va a ser b. Entonces, la parcial respecto de y de una exponencial es la parcial respecto de y del exponente multiplicado por e a la ax más by. O sea, si yo tengo la derivada, si yo tengo una función, si yo tengo una función que es e a la g de x y quiero g de xy, perdón, g de x, y, y quiero calcular la derivada parcial, son definiciones donde f de xy es esto. Entonces la parcial de f respecto de y, pues va a ser la parcial de g con respecto de y por e a la g de xy. Esa es la definición, ¿ok? Sí. Entonces con eso yo puedo aplicar esa propiedad, así como lo aplico para una variable, para lo que sea, son derivadas parciales, ¿no? Entonces estoy sacando la parcial del exponente, pero como este no depende de y, este término, o sea, yo tengo esto, mira, acuérdate que es como si yo, no vayas a pensar que esto es el producto de una derivada, ¿eh? Esto es así, eh, déjame ponerlo bien, porque si no, no. Esto es, pon la exponencial y saca la derivada con respecto de y del exponente. Entonces, esto es e a la ax más by, pero la derivada parcial de y de ax más, esto es cero. Y nada más, como esto esto está multiplicando a todo esto. Entonces, esto es 0 más b. Y esto es b por e a la x más b de y. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ya más claro. Eso es, exactamente. Entonces, con eso nosotros somos capaces de calcular pues esas derivadas sin ningún problema, porque la exponencial, la ventaja que tenemos en la exponencial es que es la suma. Ajá, es la suma. Entonces, pues, esa es lo que tenemos allí. Entonces, la parcial respecto de IU2 de C2 es la parcial respecto de toda esa expresión, pero eso es C2 por E a la IU1, C1 más IU2, C2. Y ahora voy a calcular la parcial de I1 por la parcial respecto de I2 que ya calculé. Ahora nada más me falta aplicar este operador al que ya realicé. Y entonces esto es psi2 por la parcial respecto de I1 de esta exponencial, de este exponente. Y otra vez, volvemos a aplicar lo que yo les decía, ¿no? Voy a volver a... ahora como es la derivada de una suma, pero la derivada con respecto de I1 de esta, la parcial de I1 de esta exponencial, pues es psi1. Tengo psi1, psi2, otra vez la exponencial de I1, psi1 más I2, psi2. Pero
Acuérdense que lo que me está diciendo es que yo tengo que demostrar, pero evaluándolo en I1, U2 igual a 0. Entonces me falta, para concluir, tengo que aplicar la propiedad de evaluar en 0 las U's. Entonces, para que yo evalúe, y aquí ya me está borrando. Para que yo evalúe, aquí está el promedio, esto es igual al promedio. Y ahora, para que yo evalúe, entonces tengo que poner aquí así, U1, U2 igual a 0. Aquí tengo que poner U1, U2 igual a 0. Y aquí tengo que poner U1 igual a U2 igual a 0. Para que entonces yo vea que toda esta derivada, toda esta del lado izquierdo, evaluado en U1, U2 igual a 0, ¿a qué me conduce? Pues me conduce al promedio. Ahí está. Es correcto que cuando N1 es igual a N2 igual a 1, me lleva a esa expresión. Vamos a hacerlo con N1 igual a N2 igual a 2, para que vean. ¿Sí? Pero ya quedó, se borra esto. ¿Okay? Es casi inmediata la definición, pero bueno, hay que... Ahora vamos a hacer N1 igual a N2 igual a 2. Entonces eso quiere decir que vamos a tener que hacer esto. De C2. Y evidentemente evaluarlo otra vez así. Y eso tiene que ser psi1 cuadrado y psi2 cuadrado. Eso es lo que ya quedamos que para cuando esto vale R, N1 hasta R, pues va a ser psi1 de N1, etcétera, etcétera. Pero aquí fíjense bien, ¿eh? Lo que estamos poniendo N1, N2. Cuando yo pongo aquí N1, N2, pues entonces van a ser la... Entonces vamos a empezar. La primera derivada de U2, ya quedamos que es psi2 por E a la I1, psi1 más I2, psi2. La segunda derivada, lo voy a denotar así para que no... ¿Qué va a ser? Esto no depende de I1, U2, I-U2. Esto sí. Entonces va a quedar otra vez psi2 al cuadrado por E a la I1, psi1 más. ¿Es correcto, Karina? Ya Sí, hice esto la vamos. primera derivada. Ahora la segunda es esta, ¿no? Pero aquí todavía no evalúo en 0. Me falta aplicar este operador. Ahora, el siguiente operador, pues voy con calma, ¿no? Primero evalué la primera y luego la segunda y ahí me detuve. Ya evalué este pedacito, ¿no? Este que está aquí. Ahora me falta evaluar este operador. Pero ese operador tengo que hacerlo con calma porque tengo que hacerlo así. Tengo que evaluar. Y esto no es más que la psi2 al cuadrado por la parcial de I1 de la exponencial de I1 más U2 psi2. Y esto es ¿cuánto? Psi2 al cuadrado por psi1, porque esto está aquí. Este está ahí. Entonces es psi1 por la exponencial de I1, psi1 más I2 psi2. Y se cierra el corchete. Perdón, el paréntesis. ¿Correcto? Y si vuelvo a poner aquí parcial respecto de I1, no está dando bien. Ahora voy a volver a actuar en la variable U1. ¿Sí? Y
al cuadrado. No me escribió bien el 1. Parcial respecto de U2 a la N2. Al cuadrado. Ahora, otra vez, vuelvo a actuar. Parcial respecto de U1 de la exponencial de U1, si 1 más U2. Y esto vuelve a ser, ¿no? El promedio, estoy derivando, entonces me va a quedar si 1 cuadrado, si 2 cuadrado, ¿no? Entonces déjenme irme para arriba. Ya no tengo espacio. Entonces me va a quedar la parcial respecto de I1 al cuadrado por la parcial respecto de U2 al cuadrado de la función característica U1, U2, evaluado en U1 igual a U2 igual a 0, me va a dar si 1 cuadrado, si 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si vuelvo a sacar la derivada de esto, me vuelve a quedar la psi 1 que se hace cuadrado aquí y me vuelve a quedar la exponencial. Pero como lo estoy evaluando en 1 igual a 1, 2 igual a 0, esto e a la 0 es 1. Entonces nos queda efectivamente que esto, ¿okay? Efectivamente que es correcto que psi 1. Y así nos vamos. Podemos ir evaluando 3, 3, y así vamos, ¿no? Parcial respecto de I1 al cubo, parcial respecto de I2 y U2 al cubo, de C2 de U1, U2, evaluado en U1 igual a U2 igual a 0. Y podemos ir jugando cuantas veces sea necesario y finalmente, el promedio de psi 1 a la N1, el promedio de psi 2 a la N2, pues evidentemente va a ser de la función característica igual a 0. ¿Es correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y bueno, lo único que vamos a hacer es complicarnos la existencia. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esto? En vez de 2 variables, ahora tengo R variables. Pues es como si yo hiciera aquí 3 variables, 4 variables. Pero entonces ya queda claro que esto va a ser de esta manera. Y aquí ya no escribo tanto. R, N de R, C de R, U1. Aquí va a ser U1, coma, U de R. Bueno, ya no me alcanzó, pero voy a poner aquí la esta. Y voy a poner aquí U1 igual a U2 igual a, etcétera, etcétera, igual a UDR igual a 0. Ahora sí, creo que quedó mucho más claro así, ¿verdad? Acuérdense Sí, ya está más ustedes claro. que era necesario hacerle 2 variables para que quede más claro el asunto. Entonces ahora simplemente le agrego el número de variables que sean necesarias, pues, y ya hago eso. Y entonces eso me va a llevar y por eso la definición del los momentos de
vamos a ponerle así, ¿no? De orden n. ¿Ok? Por esa razón, definimos ok, entonces esto, por definición, que ahora sí ya quedó claro, que en el libro o en la tesis está marcado M, N1, NR como esto. Y esto es justamente esto que está aquí. ¿Ok? Y entonces viene automáticamente la siguiente pregunta. ¿Sí? Automáticamente viene la siguiente pregunta. Yo puedo calcular cualquier valor de N1, N2, N3, NR. Ya lo vimos. Puedo poner N1 igual a 1, N2 igual a 2, etcétera, etcétera. ¿Cuánto creen ustedes que vale? Fíjense bien, ¿eh? ¿Cuánto creen ustedes que vale esto? ¿Cuánto vale? 1. 1, evidentemente, ¿no? Porque esto es si 1 a la 0, si R a la 0. Y todo esto es 1. Entonces, por definición, M es 0. Digo, M de 0, 0, 0 es 1. ¿Ok? Entonces, voy a regresar a la tesis. Y ahí está. ¿Ven? M, N1, N hasta NR es la psi de N, si 1 N a la N1 es a la NR. Y todo esto es correcto. Ahí sí está, ¿no? Clarísimo. De aquí para acá, ya entendimos por qué. Ahora, ahí está, donde podemos notar que M0, 0, 0, pues es 1. La función característica multivariable se puede escribir en términos de la función generadora de momentos, o sea, que la CDR, dicen que la CDR es todo esto que está aquí. Bueno, pues vamos a recordar las 245, vamos a escribir, por ejemplo, bueno, ahorita lo voy a ok, entonces se trata de, sí ven la 245, ¿verdad? ¿Sí ven la ecuación o no? No. No, no se ve, ok. Ay, ¿qué hice? Ah. Bueno, ahorita, otra vez. O sea, la 245 es esta. Ahora vamos a ver por qué vale esa expresión. Bueno, entonces, esto. Bueno, entonces, lo único que nos vamos a acordar es que en una variable voy a regresar. Aquí está el caso de una variable. Ahí está, miren. En una variable, ahora ya parece muy sencillo, ¿no? Porque ya vimos de 2, 3, etcétera. Ahora, una variable es la derivada enésima de la función característica, que es esta. Y demostramos
que la función característica a partir de la definición 220 se puede escribir como 1 más esta suma. Ahí está, para una variable. 1 más esto. Ok, y aquí empieza desde n igual a 1 hasta infinito. Puedo poner desde n igual a 0 hasta infinito, pero ya quito el 1. Porque cuando n es igual a 0, pues es 1. Entonces tengo esto. ¿Y qué me está diciendo el caso de n variables? ¿Qué me está diciendo? R variables. Bueno, pues el de R variables me está diciendo que yo lo puedo escribir la función característica como la suma desde n1, aquí no dice, pero va desde o sea, cualquier valor puede ser. No pone aquí desde 0 hasta, porque podemos manejar cualquier cantidad de n1 igual a 0, cualquier combinación de las n's que están aquí. Entonces, por ejemplo, si todas las n2, n3, nr son 0, todo lo demás solamente prevalece n1, sería m1 de n1. M de n1 es psi 1 a la n1, porque todo el resto de psi 2 a la 0, psi 3 a la 0 es 1. Entonces me queda nada más una sola variable que concuerda con la idea de que la C de psi de U1 pues va a ser la suma de M N1 por esta cantidad, que es el caso de una sola variable. Pero vamos a demostrar entonces esto, por qué tiene esta forma a partir de la definición de la función característica. Ya vimos que a partir de esta definición obtenemos esta, pero a partir de la definición ahora con la integral, pues vamos a escribir esta que está aquí, la 245. Y vamos a hacerlo igual para el caso de dos variables. Ojo con lo que tenemos aquí. Entonces, voy a poner, ok, entonces vamos a ver. Dice que la función característica R1 es suma entonces aquí va a ser M N1 N1 NR y aquí va a estar la I U1 a la N1 entre N1 factorial y UR NR entre NR factorial. Bien, vamos a ver para una variable, para U1, todo lo demás son 0, N2, nada más para, ¿ok? Entonces me dice esto, R es igual a 1, entonces sería nada más U1. Ah, esta suma que ustedes ven aquí, normalmente se entiende de esta manera. Ah, espérame, creo que es mejor. Se entiende de esta manera. ¿Ok? Así se entiende la suma. Para abreviar. Bueno, entonces, vean. Si todas las demás son 0, solo queda 1, entonces me va a quedar así. Voy a poner aquí 1. Entonces me va a quedar suma de N1. ¿Okay? Se sobreentiende que esto va a ser desde 0 a infinito. Y la pregunta es, ¿quién entonces, cuánto vale esto entonces, no? Entonces nada más va a quedar IU1 a la N1
entre n1 factorial. Todo lo demás son 1. Pero esta cantidad es esta. Y todo lo C2 a las ceros es 1. Entonces nada más queda esto. Y entonces esto queda así. Voy a ponerlo así. I1 a la n1 entre n1 factorial. Y entonces, si quieren ustedes, para recordar lo que ya vimos en un caso de una sola variable, nada más para recordar para el caso de una sola variable, esto es precisamente, bueno, aquí para n igual a 0, pues es 1. Entonces, nada más para 1 más suma de n, 1 igual a infinito, identificando nada más como n1 igual a n1 igual a n, entonces nos queda, y vamos a regresarnos a la de una sola variable. Ahí está. Aquí es psi a la n, pero mn es psi a la n. Y psi a la n es la derivada, etcétera, etcétera. Ahí está. Esta psi en n es la misma que está aquí. Por eso es la que yo les estoy escribiendo. La 222 la estoy escribiendo donde mn pues es el momento de orden n de la variable aleatoria. ¿Ok? Ahí está. Esta es la mn para una variable. Lo que nos está diciendo el libro es escriba la psi de R la C de R es M de N1 hasta NR, y todo uno de estas. ¿Ok? Aquí es una sola variable, una sola, pero en caso de muchas variables, pues va a ser psi1 N1, psi2 N2, etcétera, etcétera. Y esa es otra vez la idea de lo que queremos hacer para el caso de dos variables, que es lo que de momento nos interesa, ¿no? El de dos variables para que demostremos y luego veamos que todo es correcto con R variables. Entonces esa es la idea. Digo, necesariamente se tiene que hacer así para que se entienda, porque si no, no vamos a entender. Ya pues cuando ya leamos las cosas, pues ya sea más fácil de asimilar. Entonces, todo esto son ejemplos muy particulares, pero vamos con calma y vámoslo haciendo con dos variables. Entonces, vamos a tomar dos variables, ¿no? 2. Entonces, voy a tener 2 otra vez, U1. U2 es igual aquí, N1, N2. Y aquí va a ser MN1, N2. Y aquí dice que esto sea cuando yo meta más variables ya va a ser obvio. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a la definición. Ahora la otra. La integral de a la I1. Acuérdense que aquí era psi1, pero entonces aquí es x1 más IU2 x2. Adentro no van las y, van las x. Y ahora esta es W2 de x1 correspondiente x2. Y aquí son dos integrales. Bueno, como son dos, no hay ningún problema. Ponemos las dos. Para poner R, pues no. Bueno, entonces, ahí está. ¿Cuál es la idea ahora? Pues la idea ahora es aprovechar que esta exponencial se puede escribir así. U2, ¿no? Sí, es lo mismo.
Y ahora esto es W2. Ahí está, ¿no? No hay ningún problema. Todo vamos bien, ¿no? Sí. Ok. Ahora vamos a aprovechar la suma, el desarrollo de la serie de Taylor de esto. Por eso es que es importante recordarles que esta es la suma. Voy a poner aquí N1, ahora sí. Y U1 elevado a la N1 corresponde a este, dividido entre N1 factorial. No hay ningún problema. Y este va a ser la suma de N2 y U2, que corresponde a este, a la... Ah, perdón. Perdón, aquí me faltó la X. Es I1, X2, X1, perdón. Y U2, X2 a la N2, así le llamo por definición, porque estoy sumando sobre este y estoy sumando sobre este. N1, N1, N2, N2, y ahora esto es W2, X1, X2, D de X1, D de X2. Correcto. Lo que podemos sacar son las sumas. Estas, que son constantes. Para la integral no. Y no afecta, ¿no? Y ahora tenemos esto. X1 a la N1, X2 a la N2, aquí está, X1 a la N1, X2 a la N2. La suma está aquí afuera. Y esto es W2, de X1, X2, D de X1, D de X2. Ahí está. ¿Quién, si ustedes recuerdan, quién es esto? ¿A qué les suena a ustedes esto? Tengo del lado izquierdo de esta integral, y aquí tengo, perdón, de ese lado, tengo aquí la integral de algo a la N1, algo a la N2, por la densidad de probabilidad de estas variables. Ahí están. ¿Qué les suena a ustedes esta definición? ¿Qué es esto? Lo voy a recordar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, no le pongo nada de subíndice ahí. ¿Qué es esto? Nancy, ¿El promedio de una función? el promedio de la f de x. Perdón, de la f de psi. Porque la psi le corresponde el valor x. ¿No? Ya quedamos. El lado izquierdo de la integral o fuera de la integral tiene que ser el promedio de la función. O, si ustedes quieren, la x mayúscula. Donde la la variable aleatoria le corresponden los valores de variables aleatorias x en el eje x. X entre x más dx. Entonces es esto lo mismo. ¿Ok? Bueno, pues muy bien. Con eso en la mente, ¿qué es entonces esta expresión que está aquí? Esta integral. ¿Quién sería? O bien, otra observación. ¿Quién es esta? ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es?
Pues el promedio de una función. También el promedio de una función del psi 1, psi 2. ¿Correcto? Bueno, ¿y este ahora quién es? Aquí me faltó ponerle 2 si quieren. ¿Quién es? Pues el promedio de esas funciones de x1 y x2 a la n, ¿no? Exactamente, pero entonces en vez de x1, x2 a la n, ¿quién sería? Acuérdense que lo que está dentro de la integral van estas variables, pero fuera de la integral va la variable aleatoria que le corresponde. Sería psi1 a la n1 y psi2 a la n2. Pues o sea, el promedio de psi1, psi2 es x1, x2, w2 de x1, x2, diferencial de x1, diferencial de x2. Ese es así. Aquí afuera es esta variable y lo que le corresponde es x1, este. Pero si yo quiero a la n1, pues esto va a ser n1. Y si yo quiero a la n2 aquí, pues este va a ser a la n2. Entonces, la función característica, aquí está, la suma este, y esto que está aquí son los momentos de psi1, psi2 a la n. n1, n2. Entonces, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Entonces lo voy a poner de manera explícita. Voy a poner C2 de U1, U2 es lo mismo que la suma de N1 igual a 0 hasta infinito, la suma de N2 igual a 0 infinito, de IU1 a la N1 entre N1 factorial, IU2, N2 entre N2 factorial. Y ahora acabo de demostrar que esto es psi1 a la N1, psi2 a la N2. Ahí está. Psi1 a la N1, psi2 a la N2. ¿Qué va a pasar si yo tengo tres variables? ¿Qué va a pasar si yo tengo tres variables? Va a quedar así. Y esto va a ser. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque voy a tener tres exponenciales y las tres exponenciales va a faltar IU3X3. Entonces va a ser la suma de IU3X3 a la N3 entre N3 factorial por W3 de X1, X2, X3 de X1, de X2, de X3 y tres integrales. Cada una la podemos, las integrales 3, aquí van a ser 3, X1 a la N1, X2 a la N2, X3 a la N3 por W3 de X1, X2, X3. Y eso es el promedio de psi1 a la N1, psi2 a la N2, psi3 a la N3, etc. Y así podemos y así por el estilo podemos todo esto que ustedes ven aquí
Y entonces si yo pongo aquí CR de 1, va a ser todo así, pues lo voy a representar como esto. Ya, entendido, en el entendido de que esto es N1 factorial. Y así. Y entonces aquí, todos estos van a representar M, N1, N2, donde N esto ya vimos que es por definición, ¿no? La MN1, N2, NR es ¿ok? Así de sencillo. Y esa es la propuesta de esta definición. Ya vimos. Ahora, este es este. Bueno, al siguiente, a 246. Ahora dice que W, perdón, ¿alguna duda? ¿Quedó claro, Karina, Nancy y Rodrigo? ¿Alguna duda? Por favor, si tienen alguna duda. No, doctor. Todo bien. Nancy, Karina. Todo bien. Perfecto. Muy claro, ¿verdad? Está. Bueno, entonces, quedamos que ahora vamos a ver por qué 246. Bueno, entonces, dice que 246 dice que la densidad de probabilidad es la transformada inversa de Fourier de la función característica. Bueno, entonces, vamos a... Quedamos en que esto va a ser la tarea, pero yo no voy a resolver todo, nada más voy a poner, voy a poner el caso de, vamos a ver por qué WR, dada la función característica, es si la función característica es esta, W2 de X1, X2, D de X1, D de X2. Entonces me está diciendo esta que es 1 sobre 2pi al cuadrado, porque el general es a la R, integral, aquí van a ser dos integrales de menos I1 X1 menos I2 X2, y aquí voy a poner la C de 2 de U1 U2, diferencial de U1, diferencial de U2. Eso es lo que hay que demostrar, ¿ok? Nada más para Entonces, fíjese bien, se los voy a comentar nada más. ¿Qué pasa si yo quiero, al multiplicar a C2, tengo que multiplicarlo por esta cantidad y por esta cantidad? Ajá. Eso es lo que, pues evidentemente, aquí son dos integrales también. Entonces, empiezo con la definición de la función característica y sobre esta, pues multiplico yo
por lo que yo quiero. Por ejemplo, multiplico por e a la menos iu1 por x1'. Y luego menos iu2 por x2'. Y entonces tengo C2 de 1u2. Y evidentemente, como la integral del lado derecho no depende de x', pues lo puedo meter. Y 1, x1, perdón, aquí la definición. Y 1, 1, x1, pero aquí es positivo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hay que demostrar, ojo. Lo que hay que demostrar es esto. Esto es lo que hay que demostrar. Entonces, aquí del lado derecho tengo C2 multiplicado por, pues multiplico por estas, no, pero una variable que no afecte a la integral del lado derecho de C2. Entonces, esto es lo que tengo que tener cuidado de no equivocarme. Parto de C2. Este no va. El C2 es este. Y entonces si multiplico a C2 por esto, pues tengo que multiplicar aquí por esas cantidades, ¿no? Por e a la iu2, x2 menos iu2, x2' menos i1, x1 menos i1, x1'. Y tengo aquí w2 de x1, x2, de x1, de x2. Tengo que arreglar aquí las cosas. Aquí el chiste es arreglar aquí esto para que después, ¿qué hago? Pues miren, después lo que voy a hacer es integrar en la variable x'. Entonces tengo que multiplicar aquí, hago esta integral, hago integral y pongo aquí de x1'. Ajá. No, perdón, integro más bien en la sugerencia es integrar, porque aquí del lado derecho está esto, miren. Tengo que integrar sobre u1 y u2, estas dos. Entonces, del lado derecho tengo que integrar otra vez, tengo 4 integrales. ¿Ven? A ver, ¿sí? Porque ya tengo de x1, de x2, ahora multipliqué por la exponencial estas primadas y luego integré en u1, u2. Entonces ya tengo todas esas expresiones que tengo ahí. Tengo la w y tengo la de x1, de x2 y luego de u1, de u2. Entonces me tengo que quedar con 1, u2 y eliminar la x1 y la x2 de las integrales. Y de ahí yo tengo que aprovechar, la sugerencia es la propiedad de la función delta de Dirac. Ustedes ya van a hacer eso de tarea en una sola variable. Utilizando ese mismo argumento, ya les estoy dando una sugerencia muy importante de hacer esto y luego finalmente van a demostrar lo que está aquí, que W2, esta W2 que está aquí, es esta que está aquí, es igual a esta integral que ustedes ven ahí. Y entonces esa es la transformada inversa de Fourier de la función característica. ¿Ok? Entonces ese va a ser el inciso A de la serie de tareas de la tarea 2, como parte del... ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Ya hicieron el de una variable o todavía no? ¿O están en eso? Pues yo ya la empecé a hacer. Ok, bueno, pues esa es la idea. ¿Ok? La idea es esa para que no haya problema de... Bueno, entonces, multiplicar por las exponenciales, por estas exponenciales, tanto en el lado izquierdo y el lado derecho de la función característica, y luego utilizar la propiedad de la función delta de Dirac, y con eso sale el problema. Eso es todo, ¿no? Bueno, seguimos.
ya tenemos la función. Ahora dice cumulantes. Cumulantes. Los cumulantes son estas expresiones que ustedes ven aquí, KN1, N2, etcétera, etcétera. Y bueno, de aquí, este cumulante de la forma. ¿Se acuerdan que teníamos que la función característica es igual a la exponencial de la suma de cumulantes para una variable? Era K1, KN1, bueno, K1 por la suma de las Kn de la UI, de la IU a la N entre N factorial, nada más. Aquí era K en N y IU a la N entre N factorial. Pero como ya son R, entonces va a ser evidentemente KN1, N2 de IU1, N1, N1, IU2, N2 entre N2 factorial para dos variables. ¿Ok? Y bueno, y a partir de esa exponencial, uno puede verificar que efectivamente sacando las derivadas del logaritmo de la derivada de la esa, se puede demostrar esto. ¿Ok? Haciéndolo para dos variables es más que suficiente. ¿Ok? Para dos variables es más que suficiente. O sea, ¿qué pasa si yo tomo C2, U1, U2? Va a ser, fíjense bien, la exponencial de la suma de N1, N2, KN1, N2, I1, 1, N, etcétera, etcétera. I1, N1, N1 factorial, I2, N2 entre N2 factorial. Nada más dos variables. Entonces yo tengo que demostrar que KN1, N2 es la parcial, etcétera. Entonces empiezo con N1, 1 y N2, 2. Y así. ¿Ok? Y luego N1, 1, N2, 2, N1, N2, N1, 2 y N2, 2. Y así voy encontrando que esto es correcto. O sea, aquí es donde yo quiero ponerlos a prueba, porque yo ya hice varios ejemplos con dos variables. Los ejemplos con dos variables ya trabajamos con la función característica, para encontrar los momentos y la función generadora de momentos. En el caso de la 246, pues ya le estoy dando la sugerencia. En el 247 y 248, no es más que, aquí no hay que usar integrales ni nada, simplemente son derivadas. Lo que yo voy a es, construyo C2 a partir de aquí, ¿de acuerdo? C2 va a ser la exponencial de la suma de N1, N2, de K1. Y de aquí, tomando C2, o inclusive, déjeme ver, o inclusive, porque aquí C2, es que aquí por ejemplo, miren, déjenme verificar esto, más bien la 247, fíjense bien, logaritmo de Cn, a ver, ¿quién? Déjenme recordar esto, bueno, 247, déjenme, logaritmo, es el logaritmo, ¿sale? Bueno, entonces déjenme. Dice aquí que K, N1,
voy a poner N2 para que no, porque dos variables. Parcial respecto de I1. Y dice que ahora aquí también es... Eso es lo que ya más o menos hemos trabajado. Pero ahora es el logaritmo. Yo creo que aquí conviene usar la CR de U1, U2, que sea igual a... que sea igual a... Déjame botarles. Esto sea igual a esto que está aquí. Creo que es más fácil, sí, aquí La suma, N1, N2, la que ya vimos hace rato para N variables, pero ahora aquí nada más son 2. Donde Mn1, pues ya sabemos cuánto vale cada, es las funciones, los momentos, ¿no? Entonces, otra vez tenemos que trabajar los casos, ¿ok? Trabajar los casos, por ejemplo, por ejemplo, ¿cuánto vale esto? Entonces aquí voy a tener 0, nada más actúo N1, el logaritmo de Cn1, entonces tomo Cn1 para N1 igual a, aquí estoy poniendo N1, estoy eligiendo N1 igual a 0 y N2 igual a 0. Aquí son N1, aquí es 0 y aquí el otro perdón, N1 igual a 0 y N2 igual a 1. Y luego podemos usar podemos calcular en donde los dos son iguales, etcétera, ¿no? Y viceversa. Y así, ¿no? Podemos ir, o sea, con esto podemos construir los, ¿no? Podemos construir o sea, por lo que estamos diciendo es este, este. Todos los podemos construir a partir de dos variables solamente. Entonces, esto que está aquí, puedo construir, por ejemplo, voy a poner el 0,1 como ejemplo, ¿sale? Entonces, ¿cuánto vale? Te voy a tomar como ejemplo, porque esta es la siguiente tarea, el inciso B, pero es para...
Yo estoy trabajando ya todas las cosas y poniéndoles las, ok. Entonces, a ver. Tengo N1 igual a 0 y N2 igual a 1. Entonces vamos a trabajar este. Entonces estamos en este caso. Profesor, Sí, dime. ¿cómo identificar qué Ns tomar? O sea, sé que hay varias posibilidades, pero por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo qué valor de Ns les voy a dar yo? A ver, acuérdate, eres Karina, ¿verdad? Sí, Ok. Acuérdate que todos estos valores N1, N2 empiezan desde 0. ¿De acuerdo? O sea, sí. acuérdate que pueden jugar 0, 1, 1, 0, etcétera. Yo, por ejemplo, yo quiero demostrar que este cumulante de N1, N2 tiene esta forma. ¿Ok? Bueno, la pregunta es, si tiene esta forma, digamos, ¿cuánto vale K01? ¿Cuánto vale 10? Todos estos cumulantes que están aquí. Por ejemplo, déjame acordar. Si CNR vale esto, los cumulantes, déjame ver, los cumulantes, la función característica se puede escribir como la suma. ¿Se acuerdan que era una definición, ¿cómo llamarle? A ver, déjame volver a recordar. Para una sola variable, teníamos que C, la función característica para una variable era esta, la exponencial de la suma de Kn. Aquí empezamos aquí empezaba desde 1 igual a infinito, era desde 1 igual a, aquí sí es importante esto, y luego IU a la n entre n factorial. Era una definición, ¿se acuerdan? Propusimos la definición. Una definición. Ahora, dijimos, a ver, si yo tengo el acumulante de orden 2 y todos los demás son 0, que K1 es distinto de 0 y también K2 es distinto de 0, pero todas las demás son 0, todas las demás. Entonces yo tengo mi función característica, que es la tarea que ya hicimos. Aquí sería K1 más menos, porque el I cuadrada es menos 1, menos K2 entre 2. Entre 2. Pero aquí era y sí. K1 para n igual a 1, n factorial es esto. K2 es menos U cuadrada aquí, entre 2. Y así por el estilo, podemos formar nuestra función característica, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí era K1 menos 1 medio de K2 al cuadrado, por U2. Y la pregunta era, ¿cuánto vale la función de distribución de probabilidad para esta función característica? Pues la transformada de Fourier, 1 entre 2pi de la función característica, ¿no? Menos IUX, WX, perdón, la función característica. Este era esto.
demostramos que esta era una gaussiana y la tarea era, ¿qué pasa si ahora sustituyo la gaussiana? Encontrar la función característica, tienen que llegar a esta expresión, a esta. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, ¿cómo puedo calcular un cumulante? Perdón. Permítame un momentito. Sí, bueno. Bueno, perdón, es que estaba. Bueno, entonces, si nosotros conocemos de alguna manera los cumulantes, podemos entonces construir la función característica y luego la densidad de probabilidad. La idea es la misma aquí, en este caso de muchas variables. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cuánto vale Q? Todos estos cumulantes, ¿no? Q01, 10, 10, ajá, ¿cuánto valen estos? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale todos estos cumulantes, no? Podemos calcularlos. K, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, etcétera. Todos los demás. A partir de estas definiciones que están aquí. A partir de, por ejemplo, de este, ¿no? O sea, si yo te digo qué forma tiene la función característica, pero la función característica está aquí, tienen los momentos. Entonces yo quisiera calcular con esta definición cuánto vale los cumulantes. Y sabiendo que la función característica se puede escribir por esta definición y tomando en cuenta que a partir de aquí se puede, tomando en cuenta esto, por ejemplo, por definición, pues si yo saco, fíjense bien, si yo saco el logaritmo de los 248, pues me queda la suma de los cumulantes. Pero yo puedo demostrar de los cumulantes, pues esto,
¿Ok? Es una demostración un poquito latosa, pero se puede hacer. Lo que no quiero es que hagan esa demostración, sino que lo que quiero es que calculemos, pues tarea, calculen cuánto valen, yo ahorita les voy a comentar, ¿no? ¿Cuánto vale, por ejemplo, yo quiero que hagamos el ejercicio de cuánto valen estos cumulantes? Ay. ¿Ok? ¿Cuánto vale K01, K10, 11, 12, etcétera? Por ejemplo, quizá vamos a hacer el caso de 1, que es más, quizá porque van a tomar valores, ¿no? Y entonces tu pregunta es, ¿cómo aquí, por ejemplo, K11 es K11 va a ser la parcial respecto de I1, parcial respecto de I2 del logaritmo de CR con 1, 1, tomando en cuenta que N1 toman valores 0 y 1. Por eso es lo importante aquí, ¿sí? Por ejemplo, donde la función característica, pues tiene esta forma, ¿no? Nuestra función característica de U1, U2 tiene esta forma, nada más con 2. Bueno, entonces vamos a ver, ¿quedó claro, Karina? ¿O todavía no? ¿O más o menos? Sí, ya. Ya, exactamente, ¿sí? Entonces, yo lo que queremos es ¿cuánto valen los cumulantes para poder calcular la función característica? Si yo conozco los cumulantes, puedo construir la función característica. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, si yo conozco los cumulantes, pues entonces la función característica va a ser la exponencial de la suma de los cumulantes, como en el caso de una variable, como ya lo hicimos en el caso de una variable. Ahora ya son varias variables. ¿Ok? Entonces es importante manejar pues con dos variables para que podamos hacer las operaciones sin problema. Entonces pues vamos a proceder a hacer, yo voy a hacer el caso de una variable, de este ejemplo, el de 1, 1, por ejemplo. Entonces voy a poner K1, 1, aquí N1 va de 0 a 1 y N2 va de 0 a 1 también. Entonces K1, 1 va a ser, según la definición, la parcial respecto de, a ver, espérame, sí, exacto. Bueno, N1, perdón, si no, a ver, perdón. A ver, K11, K11 va a ser, ahí está. K11 va a ser la parcial respecto de I1, parcial respecto de I2, ¿de quién? Del logaritmo de CR, del logaritmo de C2, de U2, U2, 1, U2. Bueno, si eso es así, yo aquí estoy tomando N1 igual a 1, que quede bien claro, que N1 es igual a 1, ¿ok? Ese es el punto aquí. ¿Okay? Mi pregunta es, ¿y cuánto vale C2? Pues C2 va a valer esto que está aquí. Ahí está, miren. Eso ya lo vimos, ya lo demostramos. Pero entonces, yo tengo aquí, acuérdense, N1 va desde 0. Esta notación, eso es lo que es muy importante tomar en cuenta. La función característica es la suma de N1, N2 de los momentos N1, N2 de I1 a la N1 entre N1 factorial y U2, N2 entre N2 factorial. Pero aquí la N1 y la N2 van desde 0 a 1 y N2 va desde 0 a 1. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque la función característica viene de la exponencial, de la expansión de la exponencial desde N1 igual a 0 hasta infinito, N2 igual a 0 hasta infinito. Pero como N1 para la función característica está restringido a estos valores, pues no me toca más que construirlas, por ejemplo, ¿no?
La función característica, pues, tengo que construirla. C1, U2 es igual. Por ejemplo, tomo N1 ¿y qué hago con el otro? 0 y 1 a la N1 entre N1 factorial. Y el otro es 0. ¿De acuerdo? Pero N0, N2 va, perdón, N2 va de 0 a 1. Entonces, cuando N2 vale 0, tengo esto, más MN1, 1. Y entonces me va a quedar I1 a la N1 entre N1 factorial por I2 entre N2 factorial. ¿Quedó claro? Este es muy importante tomarlo en cuenta porque N1, 1 y se cierra el paréntesis. El factorial no me queda, sale fuera. N2 factorial, así. Ahí está. ¿Y luego qué tengo que hacer? Pues sumar sobre la N1 ahora. O sea, aquí la suma fue sobre N2. Dejo fijo N1 y sumo. N1 aquí está, 0, aquí está. Más N1 aquí está, N1, N2 es 1 y aquí está. Tomo en cuenta las potencias. Aquí es 0, a la N, cuando es 0 es 1. N0 factorial es 1. Y MN1, pues aquí va a ser 1 y aquí es N2 factorial, sin ningún problema. ¿Está claro? ¿Está bien? Sí. Y ahora tengo que sumar sobre N1. Y la suma sobre N aquí voy a tener M00 y aquí va a quedar nada más M00 más M10 y 1 a la 1 entre 1 factorial más M01, 1 y 1, N1, 1 factorial y U2, etc. Y luego 1, 1 y 1, N1 y 1 a la 1, etc. Y ya. Y entonces ya tengo cuánto vale C2, 2 para este caso. Entonces, ojo con esto y aquí lo voy a escribir. ¿Okay? En la parte de arriba, bueno, ya tomamos en cuenta esto. Tomamos en cuenta esto y ahora sí. Lo que estoy haciendo es evaluar esta función característica para N1 y desde 0 hasta 1, desde N2 de 0 hasta 1. Entonces la función característica que me queda, ya no escribo tanto, me va a quedar la M00, porque esta es la primera. Cuando N1 es 0, pues es 1. Me falta la siguiente, M10, más M1,0 y ahora aquí me queda I1 entre N1 factorial, pero N1 vale 0. Digo 1 factorial. Aquí es 1, perdón, aquí también. Ojo aquí, como era N, este ya no va. ¿Ok? Es IU2, porque N2 vale 1. N2 vale 1, N1 factorial es 1, entonces ya no se pone. Ahora aquí, N1 vale 0, 0 factorial es 1, aquí es 0, entonces queda nada más este primerito. El segundo es M10. Como N1 vale 1, 1, y aquí en 1 factorial es I1 nada más. Más M10 por IU1. Este es esto, ¿sí? Es este factor es este. Más. Vamos con el otro. M01. Aquí va a ser 0, 0, 0, 0. Entonces va a quedar M01. Y aquí va a quedar I2. Porque es 0, 1 y 2. Y luego 1, 1, me va a quedar esta cantidad. Ahí está. Bueno, pues ya tengo la expresión de la ¿sí?
Se borró otra vez esto. Ahí está. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues acuérdense, las M0, ¿cuánto vale M00? 1. ¿Cuánto vale M10? 0. ¿Cuánto vale M01? ¿Cuánto vale M11? A ver, esto ya lo sabemos. ¿Cuánto vale esto? ¿Es el promedio de quién? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es 1, 0? Pues es psi 1, ¿no? Por psi 2 a la 0. Esto es psi 2, porque es psi 1 a la 0 por psi 2 a la 1. Y este es psi 1, psi 2. ¿Es correcto? Sí. Ahí está. Ya sabemos cuánto vale cuánto vale son los promedios. Ya tenemos aquí 1 y 2. Ahora hay que sacar el logaritmo para luego, evaluar, sacar la derivada con respecto de U2 y luego la derivada con respecto a U1 y luego evaluar en U1, U2 igual a 0 y entonces calculamos K de 1 a 1. Pero eso lo hacemos la próxima clase porque ya dieron las 12. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, yo hago esto y ustedes de tarea van a hacer el K00, K01, K10, K12, K21. Pero yo voy a hacer el K11 como muestra y lo voy a hacer explícito. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces ya tienen dos incisos de la tarea 2. El miércoles seguramente vendrá otra. Bueno, pues ya y seguimos, ¿no? A ver, pero el miércoles no hay clase, ¿verdad? No, no hay clase. Miércoles es 16. Mañana hay actividad tampoco, ¿verdad? Tampoco. Ok, bueno, entonces nos vemos el viernes. Ya tienen más tiempo para trabajar, ¿sale? Intenten hacer Profesor, va. Sí, tengo una duda. ¿Esta dime. clase la va a subir al rato? Ay, sí, claro, la anterior también. Déjame ver Sí, si lo por estoy favor. grabando, porque... Sí, está grabando. Bueno, ya termino aquí de grabarlo ya.